Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo estáis? Nosotros, como siempre, tratando de auparnos a la cresta de la ola para que no nos lleve la correntada, que ahora se pinta de diferente cariz y muestra mañas muy bien ancestralmente creadas para hacernos ver de que si chocas con Chocano ya fuiste, porque más puede y prevalece en este mundillo la concupiscencia, el acomodo, el decir hoy me rejunto y mañana no interesa porque ya para mañana las cosas están cual leche derramada solo para pasar la esponja y sobrevivir en este mundillo cuasi político en el que, a pesar de que solo se van a elegir para algunos meses congresistas, la gran mayoría ya se cree bendecido y cual Mesías del Belén, con la estrella que los va a hacer políticos en ciernes. No, simplemente, y nos ratificamos, que tenemos que seguir buscando aquellos líderes, aquellos revolucionarios, aquellos personajes que no les interesa tener la oportunidad de ser por el maldito y vil metal, sino por los hechos que en política se muestran con la cotidianidad. Pero seguimos, y a pesar de que se hizo la invocación de que se pueda jugar con reglas claras, pero ahora pues lo que han optado la gran mayoría de grupúsculos políticos es la designación de sus candidatos, precandidatos, por delegaturas. Claro, porque no tienen militancia en distritos ni provincias, y el pretexto es los delegados van a elegir en una convención nacional. Falso de toda falsedad, porque debió aplicarse las elecciones internas y en las que la militancia escoja a sus precandidatos, no impuestos como hasta ahora vamos a seguir viendo y percibiendo, pero allá ustedes, hermanos, que son la carne de cañón que se les utiliza para votar por el amigastro y no por el político o el dirigente que merece la oportunidad de hablar por todos nosotros. No, seguimos en lo mismo, y Dios mediante nos pueda dar la lucidez necesaria que al menos mis nietos, miren, estoy hablando de 2 generaciones más, puedan sentir que la democracia sale de la militancia. Pero ahí pues, allí estamos, y veremos ver pasar el cortejo de lo poquísimo que exista en lo que debería de ser igualdad partidaria. Ojalá pudiera darse, pero aquí estamos para poder sentir el ir y venir de la conveniencia política, del veletismo, cual aire que apunta y corre para la izquierda o para la derecha, no interesa con tal de que tú estés en vigencia. Y allí pues vamos viendo variopintos personajes que nunca estuvieron ni siquiera en la amamantada del ternero, pero hoy son los que están invitados a sentarse en la cabecera del banquete. Pero ahí vamos. Alan Navas Placier, como siempre, visitándonos para reflexionar en esto que se está volviendo ya no cotidianidad, sino como un uso y costumbre. Ver tanto manipuleo en política y tantos ahora bendecidos que por Dios nunca pasaron por una iglesia, ni siquiera
hoy saben santiguarse, pero son los dueños del kiosco y son los que van a seguir en vigencia a pesar de nuestras exhortaciones, ¿no? Pero bueno, tu hermano eres el que elige, tu hermano eres el que perpetúa a tanta miseria humana en las huestes partidarias. Alan, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Una vez más estando en Radio Universal y en el programa Pulso en Línea, en el cual saluda a toda esta querida radioaudiencia y esperando pues llegar a las casas, a los hogares, pero sobre todo a la conciencia de un pueblo que está necesitando explicaciones, ¿no? Y ese es el trabajo que venimos realizando, creo yo, en función a educar, a formar, de lo poco que podemos saber, ¿no? Porque también estamos dentro de esta participación en la cual nos tiene atados de mano y no podemos desligarnos de esta esclavitud mental y emocional en la cual nos encontramos producto de un proceso capitalista que nos ha llevado pues simplemente a una vejación como sociedad. Esclavitud mental, ¿qué tal reflexión interesantísima, Alan? En esta última semana, para ser exactos, hemos visto ya con total sinvergüencería que los que deberían sentir vergüenza ajena, Alan, ahora son los llamados y son los únicos hacedores de la verdad en los partidos políticos, y vemos que se reciclan, vemos que se permutan, vemos de que son los únicos, como si fueran los dueños de un movimiento o un partido. Alan, tú dijiste hace un momento, la sociedad está esperando ver qué se nos presenta por delante, pero para mí, Alan, es lo mismo de siempre, ¿eh? Sí, ¿no? Señalábamos hace unas semanas atrás de que la situación puede ponerse peor, y es que tiene que ponerse peor porque no hemos llegado al punto de madurar, ¿no? Políticamente somos una sociedad que no hemos madurado, y cuando hablamos de sociedad estamos hablando de sus diferentes actores que participan, no tan solo en la sociedad como pueblo, sino ese pueblo que se organiza en diferentes agrupaciones y que no llegan a entender que necesitamos cambios radicales. Hemos escuchado en los últimos meses el gran discurso de la renovación de cuadros en los partidos políticos, en especial en algún partido en especial, ¿no? Pero esa renovación ya vemos que solamente quedó en el discurso y que nuevamente se posicionó lo mismo, o sea, se hizo tanto revuelto, se gastó dinero, se emocionó a la militancia y a la final es para que quede lo mismo. La verdad es que no era algo raro de esperar, no era lo lógico, dada que esta gente que ha hecho tanto daño a los partidos políticos y al país en sí, no podríamos esperar que ellos mismos pues se quiten la mamadera, ¿no? Entonces, definitivamente ante el uso del poder se han impuesto nuevamente. Cuando tú dices, Alan, de que es algo que ya conocíamos y sentíamos venir y donde se nos vendió por parques, plazas, mercado y donde se escuchare que se iba a dar oportunidad a la juventud, de que se iban a reciclar los dinosaurios en la política. Pero acá sigue rezando el eslogan que mortifica a la juventud cuando se le dice, joven, prepárate para la acción. Y eso nunca llega, Alan. Siempre son los viejos dirigentes los que por debajo de la mesa negocian los cargos y utilizan a la militancia. Y eso se ve en todo estadio porque la mística, la ideología, el pensamiento, la identidad que uno tiene como simple ciudadano de a pie por un logotipo, por una frase que te vendieron de años y lo viviste, ahora de eso se utilizan y vemos, Dios, Alan, que esto, como lo dijiste, ¿no? Cada vez va empeorando, ¿eh? Sí, pero es parte de la historia y que al momento de verlo como que está globalizada la historia, ¿no? Sobre todo la historia reciente, la muy moderna, la que está pasando del día a día y que va quedando en el ayer nada más, nos lleva a ver de que realmente tenemos que pisar quizás un poco más hondo para poder entender qué necesitamos, ¿no? Sabemos que algo nos duele, pero no sabemos en dónde nos duele, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no somos conscientes de que esta juventud que debió de prepararse para la hora,
no está preparada. Sí. ¿No? Son juventudes que no entienden todavía cuál es. Mira, no podemos pedir grandes cambios a nivel nacional cuando una juventud de colegio no puede reclamar por un baño en un servicio público que es el centro escolar, o una universitaria o una juventud universitaria que se encuentra en una universidad flagelada por intereses personales, familiares, y que no tiene capacidad de responder ante esas necesidades que ellos mismos como estudiantes ya ganaron en sus derechos adquiridos desde hace varios años atrás. Sin embargo, son pisoteados. Por consiguiente, esta juventud que debe de prepararse para la acción y no para el placer, como decía Víctor Raúl de la Torre, no se encuentra preparada. Vemos jóvenes que han sido utilizados en los partidos políticos diciendo sí, vamos a presentar renovación, pero renovación sin revolución, renovación de personas para actuar y ser peones, ¿no? Tontos útiles para los intereses de los que estuvieron siempre. Entonces, con esa juventud definitivamente, como siempre señalo, ¿no? Poco nada se puede hacer. Una juventud que realmente son instrumentos para las grandes mafias, para las grandes bandas dentro de las organizaciones políticas, y que realmente pues deja mucho que esperar aún, ¿no? Tenemos que esperar, ¿por qué? Porque, como te digo, sabemos que nos duele algo, pero no sabemos en dónde, hasta que focalicemos qué es lo que tenemos que cambiar. Y el primer punto que tenemos que cambiar es nuestra psicología. Tenemos un problema psicológico social en la cual no tenemos capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto es importante y esto no. Y esto, señores, en la política es importante para la evolución de toda civilización. Sin política, la civilización decae, se degenera, se vuelve primitiva. Y entonces nosotros eso es lo que estamos viviendo, tiempos violentos, irracionales, porque no hemos sabido canalizar las lógicas, ¿no? Los caminos lógicos. Y entonces, ¿qué nos llevan? A simplemente ser útiles para los poderes que manejan los gobiernos, que manejan los intereses macronacionales, supranacionales. Y somos resultados de ello, ¿no? Somos resultados de esa inconsciencia, de esa ilógica, y por consiguiente a punta de pasiones. Partidos políticos que se agrandan y se enfrentan, pero ¿quiénes luchan? Una lista que es la continuidad y la otra lista que ya fue en algún momento también gestión y que a las finales quieren posesionarse. Literalmente yo siempre digo esto, y no específicamente por algún partido, pero socialmente en la sociedad estamos acostumbrados a que corruptos luchen contra corruptos, y el pueblo que se mantiene limpio, simplemente su participación es utilizada por estos dos grupos de poderes. Y lo vemos en elecciones nacionales, regionales, locales, eso lo vemos en todas las ámbitos.